Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox. Yo soy Ricardo Corea. Y yo soy Eduardo J. Umaña. Y en este capítulo hablamos un poco sobre las... Ahí está Eduardo haciendo bulla. Sí, no puedo estar sin... Sí, no puedo quitarle las manos al micrófono, la verdad. El impulso. No, sí. Pero en este capítulo hablamos sobre... Bueno, comenzamos hablando sobre la paz. Creo que esa fue la excusa que originó la idea de este capítulo. El que un grupo de muchachos bachilleres, valientes bachilleres, solicitaran que se realizara de nuevo la prueba en 2 días. Y más o menos se abrió como un pequeño debate ahí en redes sociales sobre por qué sí, por qué no. A mí me impresionó el debate particularmente porque primero me enojé y dije, puta, que la soquen, ¿verdad? Y después me quedé pensando, ¿cuándo tuvo 2 días la PAES? Y me di cuenta que tenía un vergo de tiempo de haber salido del colegio. Entre 2014 más o menos, ajá, hasta el año pasado. Han cambiado las cosas desde que estuve en el colegio, porque ni siquiera sabía que eso había pasado. Ni siquiera sabíamos que era posible hacerlo en 2 días. Ajá, cabal. Y creo que sirvió como excusa, para más o menos contar cómo ha sido nuestra experiencia, cómo fue la experiencia de nosotros en el sistema educativo. Creo que aclaramos que ninguno de los dos estudió en el sistema público, ajá, sino más bien en el privado, y que aún así habían un montón de deficiencias, un estilo militaroide de hacer las cosas. Sí, que para mí fue una revelación, no porque no me di cuenta, sino que porque nunca le había puesto ese nombre, la verdad. Ajá, pero fue cierto, como ponerle ya un nombre, y creo que esperamos que muchas personas se puedan identificar con la experiencia. Sabemos que el sistema educativo en El Salvador está jodido en un montón de niveles, no solo es una cosa, son muchas cosas, pero yo creo que sobre todo no vamos a llegar a ninguna conclusión, no vamos a solucionar nada. Era bien ambicioso de nuestra parte, por ejemplo, decir que vamos a hablar de docencia, de algo de pensum académico, sí, o totalmente. de exámenes, y yo de creo que por eso, porque nos queda demasiado grande la camisa, ¿verdad? Por eso naturalmente creo que nos decantamos por hablar de nuestra propia experiencia, ahí sí que bien desde dos perspectivas bien distintas, porque en tu caso estudiaste en la UCA ingeniería, en mi caso estudié periodismo en la UES, entonces sí son experiencias que curiosamente tienen algunos puntos en común, y que esos puntos en común tienen que ver sobre todo con ciertas deficiencias. Y un poco también del colegio, de la experiencia estudiando en colegios católicos. En colegios católicos, que son los más militarizados. Ajá, y al final si algo logra, creo que al final nos emocionamos mucho recordando tiempos universitarios y colegiales, ¿verdad? Sí. Y lo único, aun si bien no sabemos de pedagogía o de lo académico más que estar en la silla de estudiante o en el pupitre de estudiante, al menos lo que sí creo que vale la pena de esa conversación, y lo que me gustó es que creo que es claro que han pasado varios años desde que nos graduamos del colegio, algunos menos desde que nos graduamos de la universidad, y ver hacia atrás esas experiencias. Hoy que estamos más adultos, más grandes, nos conocemos mejor a nosotros mismos, creo que sabemos qué no funcionó definitivamente en nuestra experiencia en el colegio, en la universidad. Entonces también fue una conversación de eso, que si al caso sirve para hablar de que no es tan... de hablar de eso, de esa pregunta, es tan importante realmente este examen, la PAES, ¿verdad? Sí. Esa creo que es la pregunta esencial al final. Que tal vez no es tan descabellado cuestionar que no lo tiene, ¿verdad? Que no es tan importante como debería. Yo no digo que no hagamos una prueba, ¿verdad? Pero sí. Pero tal vez otro tipo de prueba, habría que irlo pensando más detenidamente. Yo creo que también de este episodio lo que nos queda claro a nosotros, a este podcast, es que necesitamos ahondar en este tema, tal vez desde diferentes perspectivas, y tal vez si alguien se anima a venir y hablar, algún docente, algún catedrático, alguien experto en pedagogía, ajá, y poderlo entrevistar en algún futuro. Esté al tanto con las tendencias nuevas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué están haciendo otros países más desarrollados para saber qué necesita el país? Así que creo que no solo el país, los estudiantes, sino que los profesores. Todo el sistema, sí. Yo creo que sobre todo eso es como el reto de nosotros, de seguir abordando estos temas
y tal vez hacerlo ya con la ayuda de algún profesional en la rama. Así que yo creo que sin más que añadir, nos pueden seguir en las redes sociales de la revista, es @VoxBoxMag en todos lados, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Sí, una revista en español, pero somos una magazine en redes sociales. Sí, porque ¿verdad? somos bien pretenciosos. Sí. Entonces ahí nos pueden ir a contar sobre eso, ya puedo cualquier queja, ¿verdad? Sí, cualquier queja, puteada, comentario, si quieren se lo dan a mi mamá o a la mamá de Eduardo. Sí, ahí cabal. está abierto, están Ahí abiertos vamos los a estar micrófonos. abiertos a ignorarlos. Sí, o a putearlos de quizás- vuelta, yo o los quizás puteo de vuelta. Nos metemos en ese hoyo. Sí, vamos a evaluar. Vamos a Depende, evaluar. o sea, depende el user. Depende del esfuerzo también que le pongan a la... Sí, sean creativos para putear. Ajá, eso de decir pendejo ya está un poco Sí, pasado claro. de moda. Y bueno, ya sin más, se quedan con este capítulo. La prueba de aprendizajes y aptitudes para egresados de educación media, PAES, ha estado últimamente en el ojo del huracán en Twitter. Pero en el ojo del huracán, hasta de gente que ya la hizo hace rato, ¿verdad? Hasta de gente que nunca la hizo, porque se aplicó por primera vez en el 97. Ah, a huevo. Entonces había un montón de Yo gente creí que entre- porque dice que estaba, desde ya estaba criticando a políticos que no han estudiado o empresarios que no. No, eso más adelantito. Esperemos un ratito, todavía no. Sí es cierto, en el 97, antes del 97 era otro tipo de prueba, eran los exámenes internos o algo así. Los privados, Ah, lo los que privados. se llamaban. Ajá. Pero bien raro, porque yo de hecho yo sí hice privado. Quiero ver si sí hice privado. No, yo sí creo hice que cada colegio, PAES. colegio, escuela, no, bueno, escuelas no sé, pero colegios creo que tienen su versión de privados. Creo que sí. Ajá. Y a mí la PAE, del colegio que salí, realmente, sin ganas de adelantarme, pero puta, del colegio que yo salí, nosotros teníamos finales así privados, no me acuerdo cómo, finales, no me acuerdo cómo es que les llamaban, pero eran como un resumen de ¿cómo se llama? De todo el año de cada materia. Ah, ok. Y ok. Pero eso en todos los años. Desde noveno grado. Okay. Y en segundo año de bachillerato, cada primera unidad, digamos, o primera parte, no sé cómo ciclo, Ajá, unidad, no sé. ajá. El examen incluía el examen de la primera unidad de segundo año de bachillerato incluía también preguntas de noveno y de primer año de esa materia. O sea, venía siendo como una PAES. O sea, cada unidad era un repaso de lo que había visto en esa misma época el año anterior y el año antepasado, ¿verdad? Ah, pero qué interesante. Entonces, pero era algo bien de tu colegio, sí, entonces. cabal, entonces ya cuando llegabas al final, hacías una PAES por cada materia. Okay. O sea, ya todavía teníamos los finales globales, ¿verdad? Digamos. Ajá. Entonces ya resumías todo lo que habías visto en bachillerato, básicamente. Entonces, casi que teníamos nosotros una PAES pero individual para cada materia. Pero servían para irte refrescando. No, o sea, ya poco. mi punto es que cuando ya llegaba la PAES, a nosotros personalmente nos valía verga, la verdad, porque ya nos habían hecho tantos exámenes de repaso que la PAES era como... Pues sí, ya lo era tenían nada, bien fresco. la verdad. Ajá, Entonces, ajá. Desde ese punto de vista yo puedo criticar, Ajá. por un lado, a la gente, que a mí me pareció de entrada huevona, ¿verdad? Que está por... Bueno, pero primero hay que decir por qué estamos hablando de la PAES, ¿verdad? Lo que sucedió fue que hubo una petición, antecedentes. En el 2014 se empezó a aplicar la PAES en 2 días distintos. Yo creo que lo porque pudiste haber dicho de esa forma, fíjate. Se hizo una petición para que la PAES fuera realizada en 2 días otra vez, ¿verdad? Otra vez, es que ese Eso es es el lo detalle. que yo no sabía, porque cuando yo la hice era un No, solo pero día. yo creo que mucha de la gente que estaba opinando en Twitter creo que tampoco lo sabía porque yo no se lo leía a nadie. Usualmente en Twitter sale alguien que es como sábelo todo y dice, pero ustedes son estúpidos porque Es que la no pueden leen. seguir. Ajá. Y no vi a nadie diciendo eso. Y sí seguí como muy de cerca ese debate porque el tema de la educación a mí Sí, también interesa. me interesa. ¿verdad? Ajá. Y yo lo seguí más bien por el morbo, ¿verdad? Por el morbo de de la estos bichos superioridad huevones, que sí. siento. Eso nos pasó a muchos. Entonces, en 2014 el Ministerio de Educación decide hacer una PAES dividida, 2 materias y 2 materias, 2 días seguidos. ¿Vea? Creo que era, la típica, no sé por qué esa división es típica, pero sí para mí es como natural, es matemática y ciencias y lenguaje. Porque son ciencias exactas versus ciencias humanísticas. Sociales. Sí, a huevo, qué pendejo. Yo hubiera pensado inclusive que hubiera sido mejor separación matemática
y ya sea sociales. lenguajes Ajá, sociales ajá. y ciencias y la otra. Porque así es más relajado, siento yo, hubiera sido más fácil. O sea, Es que lo equilibras mejor porque hay alumnos que tienen más tendencia a lo social que a la ciencia exacta y hay otros al revés, entonces lo equilibras. Ajá. Porque entonces un día el bicho que es muy bueno en las ciencias exactas va a salir bien, digamos. puedes descansar también, digamos, de un tipo de análisis de tu cerebro, le das un descanso. Sí, también Me podría imagino. ser. Aunque ahora que lo pienso, ¿cómo hacen? Te dan el examen solo tiene dos partes cuando te lo entregan, la PAES. ¿Cómo solo dos partes? No averiguaste eso. Cuando te entregan el primer día, te dan ciencias y matemáticas o te dan primero la parte de ciencias. No, yo creo que era un solo cuadernillo. La verdad es que no lo investigué, pero me inclino más a pensar que era un solo Es que está cuadernillo. Y porque cuando yo hice la PAES, que eran de 4, Ujú. las 4 materias en un día, era un solo cuadernillo. Ahí Sí. estaban todas y vos empezabas por la que vos quisieras. Sí, porque vea. estaba pensando que se podría prestar para que si los dabas por separado, se podría prestar a que en algunos colegios lo dieran, no sé, si lo separás, no sé si se pone, si es más fácil que se cuele o se escape o se filtre ahí una PAES. Puede ser, en teoría ya debería ser una prueba que viene a prueba de esas cosas. Quizás así vea. lo voy a decir, mira, si me dan matemática a mí primero, yo digo, no, yo quiero ciencias. Ajá. Yo ya hice ciencias cuando quizás el de la par no ha hecho ciencias, entonces... Y le puedes ayudar. Que de hecho algo así fue como yo copié en esa, Y como tenés- prueba. No sé si me voy a meter en problemas legales. por Comenzando eso, con la pero- sinceridad, ¿verdad? Comenzamos Sí, el capítulo de una manera bien totalmente sincera. En realidad, y para ser más sincero, el día anterior me fui a la casa de un compañero a estudiar y terminamos haciendo cualquier otra cosa. ¿verdad? No se le da... Cuando vos la Jugando sacaste, o algo era así, necesaria no sé. para graduarte. Sí, ya era obligatoria. Si Yo la pensé que dejabas esa cuando yo cosa. la saqué, unos cuantos años antes, quizás, no era necesaria para nada, era una vanagloria, Ok, quizás, ok. una medalla. Si Sí, salías es que bien, así comenzó. Ajá. o una medalla de la infamia, si salías mal. Ok, ajá. Sí, porque para mí no afectaba en absoluto si la pasaba o no. No, para mí sí, si la dejaba. Tenía que repetirla porque te dan como 1 o 2 repechajes más. Cabal, y en esta conversación, para empezar, primero descubrimos eso, de que estaban haciéndole en 2 días la PAES. Desde el 2014 Ajá. y fue hasta el año pasado, el año pasado, ¿Cuándo fue que entró Sánchez Serén a la presidencia? 2014. Ujú, 2014. Hmm. Y que también tiene mucho que ver porque Sánchez Serén había sido el expresidente de Funes, pero además el ministro de Educación, vea. De hecho, por aquí lo encontré. Bueno, solo para terminar este punto, fue este año con la administración de Bukele, la señora Carla Hananía de Varela, la actual ministra de Educación, la que decidió y anunció que iba a volverse a hacer en un solo día. Y a raíz de esa decisión fue que comenzaron los bichos que la van a hacer ahora a impulsar esta campaña, Se voy a decir, comenzaron a o movilizar, ajá, digamos. Ajá. en redes sociales para que regresar a 2 días. Pero te quería mencionar algo. Sobre el tiempo que Sánchez Serén era... Sí, porque fíjate que, y de hecho me pareció curioso, porque investigando sobre eso fue... esto es. En el 2008 las autoridades educativas decidieron cambiar la metodología de calificación. Yo hice la PAES en el 2009, el año en el que entró Funes al poder. Y lo que había pasado era que un año antes, todavía gobierno de ¿quién? De Saca. Sí. Decidió cambiar la forma en la que se estaba calificando la PAES. Entonces en el 2008 hubo un incremento respecto a otros años. Sí. Pero no fue un incremento porque la media, porque los bichos estudiaran más o salieran mejor, sino porque como que se modificó cómo se estaba evaluando. Es decir, a la hora de evaluar era más tranquilo. Supongo, porque me había un digas. problema ya te digo. O sea, no era tanto la metodología de calificación. Tenía que ver con los percentiles, por cómo, no sé, es que la nota, la información que encontré no ahondaba en ¿Y ese será que punto. está disponible? O sea, que podés averiguar
cómo es que califican la PAES exactamente, porque yo me acuerdo que era un puntaje y yo tenía un puntaje extraño, que era como que el tope era como 1900, creo yo. ¿De qué? 1900 era el puntaje máximo de la PAES cuando eran puntos. Ah, Entonces, no, cuando a yo lo vos no saqué, te dieron nota, así, no me tenés dieron que te 8. había tocado una cantidad. Ok. Ahorita no me acuerdo, pero yo no me acuerdo exactamente. Pero yo lo que hice y lo que hicimos con mis compañeros fue sacar una regla de 3 para saber más o menos cuánto era, ¿verdad? ¿Y O sea, cuánto tenías vos qué en porcentaje, ¿Qué porcentaje había sacado bueno? 1900 era un El 10. tope. O sea, era si un sacabas 10. 1900 tenía 10, pero había gente que tenía 1900 y no era 10. No Ok. sé, hay que saber cómo, yo A no saber sé cómo lo operaban. Ajá, porque ese año varios de mis compañeros creo que sacaron 1900. Ajá. Pero uno fue el que sacó el 10 perfecto, creo yo, que fue al que le dieron, fue el primer lugar, creo que del país, estuvo en mi promoción. Bachiller del país, algo así, Ajá, creo que es el ajá, título. porque le dan. dieron la beca. Ok, ajá. ¿Y beca para afuera? Sí, cabal, se fue Chile. Pues aquí está, mira, en medio del revuelo que causó el primer gobierno del FMLN, justo así, el FMLN llega al poder en el 2009, en el 1 de junio, Sí, y la PAES el fue día que nuestras vidas cambiaron para el día siempre. que mi vida cambió para siempre, nunca volví a ser la misma. Y en octubre de ese año, octubre, noviembre, Ajá. no sé cuándo, yo hice la PAES. Fresquita. Fresquita. Entonces, el Ministerio de Educación, presidida por el entonces ministro Sánchez Serén, Ujú. cambió la metodología de calificación bajo argumento de que las anteriores gestiones habían aplicado una curva que tenía como finalidad que la mitad de los estudiantes aprobaran el examen, independientemente de su nota real. Eso es lo que argumentó Sánchez en su momento. Ajá, el ministerio. Ajá. O ministerio. En O sea que el- saca técnicamente, no solo fue un cambio de calificación, sino que era una manera de de inflar las notas. ¿Ok? Claro, porque al final es un logro de él, ¿ve? Ujú. Ajá, si se lo ves así. se especula, o eso es esa es la impresión que da, digamos. Pero fíjate de que en la misma nota periodística que yo encontré, decía que el rector de la UCA, que en ese entonces era Tojeira, explicó que en 2008 se agregó 1.3 a la nota final, que fue de 6.16. Y que la calificación, o sea, estoy hablando de la nota global, promedio real. Ajá. Y que la calificación, o sea, SAC anunció que el promedio de la PAES en ese año había aumentado, y que el promedio de la PAES venía siendo como de 5.3, 5.4 en el 2008. El promedio de la PAES a nivel nacional se sube a 6.16, que es algo bien positivo, pero Tojeira dice, no, pero le aumentaron 1.3. Y Tojeira yo creo que es experto Es que la UCA también, es que la UCA tiene el contrato para aplicarla y para... La UCA es la que creo que imprime esas cosas, Por y las no sé pruebas si de- ellos son de- los que tienen que ver con la calificación también. por las pruebas para entrar a la UCA, son pruebas bien... Son difíciles. Sí, no, más que difíciles, están bien armadas. Pues. Ok. Son baterías Están bien diferentes, diseñadas. habilidades Ajá. diferentes. Está bien diseñada la prueba, de lo que recuerdo. Sí, Ok. era una prueba bien regulada, bien diseñada, se sentía bien pensada. Entonces no me extraña, fíjate lo que me estás diciendo. Yo creo que ellos son los que tienen el contrato para Ajá. hacerlo. El Yo contrato lo que te decía estatal. que Ajá. la expertise de Tojera, yo decía porque él sabe perfectamente de curvas, porque casi que es conocido que en la UCA no hay curvas, ¿verdad? Ah, ok. Al menos ok. en ingeniería no tiran curvas, entonces yo creo que quizás es... O sea, literal puedes dejar la O sea, materia por 5.9. Conocen muy bien de eso, porque, o sea, lo conocen bien porque no lo ofrecen en la UCA, Ajá, ¿verdad? ajá. Saben que es un beneficio Saben cómo evadirlo. que no sirve quizás, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si sirve o no, pero es que, ahí uno quizás me adelanto un poco, ¿verdad? Pero hablando un poco de la educación en general, hablando de la curva, digamos. Ajá. Yo tenía una perspectiva de la curva diferente cuando estaba estudiando, porque digo, puta, me beneficia, ¿verdad? Sí. Quisiera una curva cuando estaba estudiando ingeniería, digamos. Pero aún estando en la universidad, del inicio al final, creo que sí, lo que puedo criticar es que la curva tiene sentido cuando nadie saca 10. Ok. No sé si es correcto, pero tiene sentido para mí porque hay un problema ahí, ¿verdad? Si alguien no sacó 10, quiere decir que la prueba no se podía superar, ¿verdad? Porque sería bien raro que nadie en un curso de 30, 40 personas pueda pasar una prueba, ¿verdad? Ujú. O No, el profesor- pero de pasar la prueba a tener 10 hay dos cosas bien Sí, distintas. o sea, yo digo pues es para calificar.
En ese aspecto que te digo, o sea, digo que tiene sentido, no sé si es correcto, ¿verdad? Porque si... En la UES ocurren un par de cosas que siempre están en debate. Y es, primero, que según la ley de la UES, si el 50% más uno de los que están en un salón de clases dejan un examen, se repite de facto, sin que lo tengas que solicitar. Se tiene que repetir. Y te digo, es un debate, ¿vea? O sea, Pero en algún punto, en un par de ocasiones a mí me benefició que se repitiera. Ajá. Pero ya viéndolo objetivamente desde arriba, no sé qué tan beneficioso es. Y la otra cosa que se debate mucho y que de hecho veo que es como motivo de pleito, cuando yo nunca peleé por eso, pero cuando estás estudiando es motivo de pleito con las otras universidades, porque siempre dicen, ustedes tienen una especie de repechaje al final del ciclo, que es el examen de suficiencia. Si vos dejas una materia entre 5.1 y 5.9, vos tenés derecho a que te hagan un examen al final de todo el ciclo, de todo lo que viste en el ciclo en la materia, y ese examen se promedia con la nota que vos obtuviste y ahí tenés la posibilidad de pasar la materia. Ajá. Es cabal, es un repechaje. Ajá. Entonces yo he visto que mucha gente que no estudia en la UES dicen, puta, pero ustedes tienen esa opción, ve, al menos de volver a pasar. Ajá. Pero para mí que es una especie de trampa, yo por suerte nunca llegué a suficiencia, nunca he hecho uno de esos exámenes, dicen que son bien pesados, ¿ve? Y que tienen que serlo, ¿ve? Pero es una trampa porque si vos ponerle sacás 5.8 en una materia es porque seguramente por la razón que sea, que puede ser culpa tuya o culpa del sistema en general, no agarraste un montón del conocimiento que te estaban queriendo dar. No lo vas a agarrar todo eso en 2-3 días para pasar un examen. Entonces es bien difícil que lo pases. Ajá, yo, cabal, siendo, con lo que estás diciendo, a huevo, como estudiante, vergón. Ajá. Pero siendo objetivos, ya ahorita que nos hemos alejado un montón de los años de estudio, ¿verdad? Sí. Viéndolo como profesional o como alguien que trabaja, pues, o como adulto, digamos. Ajá. Si estás derrotando el propósito, duele. Puta, si vos estás trabajando para parte de tu universidad, qué cabrón también, ¿verdad? Si has sido huevón, pues definitivamente no te lo mereces, ¿verdad? O sea, no deberías. Y la UCA, yo por mucho tiempo, o sea, tengo una relación un poco conflictiva con la UCA, pero yo no es por cómo califica o por lo estrictos que son, sino que por pedagogía, por cómo permiten que te traten los profesores. Yo siempre, ese ha sido el problema, porque ellos siento que la UCA pone en un pedestal el conocimiento o lo académico, y si vos no sos bueno en lo académico, reflejado en los exámenes, no vales. Okay. Y ese trato yo lo sentía porque yo luchaba mucho con los exámenes, ¿verdad? A pesar de que estudiaba, a veces no lograba rendir en el examen, aunque se aprendía, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ahí también un tema que vamos a tocar, ¿verdad? Sobre si de este tipo, si los exámenes en general es la manera correcta, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas en la UCA era bien diferente. En la UCA vos podías llegar a casi que a rogarle al profesor que revisáramos hasta la última nota para ver si un 5.95 podía pasar. A 6. Ajá. Porque el profesor se reservaba el derecho de aproximarte. Y en la UCA te daban 2 decimales, entonces vos sabías que cuando tenías 5.94, cuando tenías 5.95, ¿verdad? Ok. Entonces, a veces había gente que lograba pasar porque llegaba, quiero revisarme el último examen, y ahí, puta, a ver dónde rascaba una corrección, ¿verdad? Ajá. Y llegaba al 6. Ahí sí manejaba bien la matemática el que no estudiaba, ¿verdad? Porque era como, puta, si saco, necesito rogar por un punto para que este punto se convierta, es 30% vale el examen, y entonces este punto sacaba la sí. para conversión de cuántos puntos tienes que ir a rogar para que eso, con el 30% que valía el examen, se transformara en el punto 1 que necesitabas para pasar, ¿verdad? Sí. No había nada de repechaje ni nada, y mucha gente se quedaba con 5.6, 5.7, 5.8, ¿verdad? Y eso implica pagar un ciclo más, que puta no es ni barato, ¿verdad? Cabal. Ajá, entonces, fíjate de que yo creo esto más complejo y pisado que yo los creo que problemas de un estudiante, eso justamente es lo que pasa en la UES, porque en la UES, aunque obviamente es importante el dinero, la mayoría de gente paga $5, porque es lo mínimo. Sí. Es cuando vos salís de un colegio, de una escuela pública, de un instituto público, vos pagas una cuota ya fija de 5 y algo al mes. Cuando salís de un colegio privado, tu cuota es la mitad de lo que pagabas en el colegio privado. Sí. Esa es ya la ley, ¿ve? Entonces el dinero no es tanto un problema en la UES, en ese sentido. Por eso le valía verga a la gente.
Fíjate de que creo que no, creo que es un efecto que aplica, que como que no hay un efecto unificado en todo el mundo. Creo que por un lado hay un montón de gente que está bien motivada para hacer las cosas bien y hay un montón de profesores que digamos que lo toman por un lado más positivo y hay otros que no tanto, porque ¿qué es lo que te quiero decir? En la UES, por ejemplo, yo tengo, como estudiante, yo tengo el derecho de que el profesor me revise el examen si yo siento que no está bien calificado. O no era la nota que esperabas. Pero tiene que haber argumentos, no solo, ¿me entendés? Le tenés que decir como, mira, esta respuesta y en el libro o no sé, algo así, ¿verdad? Y entonces accedes y te lo puede revisar. Puede pasar que tampoco estés satisfecho porque en el caso en particular de las carreras humanísticas, muchas veces, a diferencia de una ingeniería, como en tu caso, muchas veces hay una cuestión de criterios que es bien delicada a la hora de calificar. No es como, supongo yo, un examen en el que la respuesta al final te tiene que dar 3, por ejemplo, sino que me dio otra cosa, o sea, yo escribí otra cosa, pero quería decir lo mismo, pero no es lo mismo, entonces entras en esos problemas. Entonces, yo no sé si se aplica así para toda la U o solo para carreras humanísticas, que digamos, yo voy al profesor y le digo, ok, usted me calificó mal esta pregunta y en realidad está bien, me la revisa y él me vuelve a confirmar y me dice, no, está mal, yo tenía razón. Entonces yo puedo buscar otras instancias más arriba del profesor y lo que resuelve, digamos que lo que está en el manual es que la directora o el director o el jefe del departamento, lo que sea, puede llamar a otra persona fuera de la universidad que no tenga nada que ver para que me califique mi examen. Obviamente una persona experta en la materia, Sí, en lo que sea que se esté investigando, pero por decirte algo, si es algo de una materia, por ejemplo, nosotros en periodismo llevamos una materia que se llama Movimientos Sociales en El Salvador, que es básicamente historia. Si hay un problema de criterios, ellos pueden llamar, por ejemplo, a alguien de historia directamente, de la carrera de historia, a que califique, porque es una voz autorizada y no tiene voz ni parte. Puede ser más abierto el debate en una humanista o social, si no estás hablando de un tema bien puntual, si más bien es de criterio la pregunta. Exacto. Bien, si sos bueno argumentando, puedes argumentar porque puedes ganarle incluso. En cambio, en una carrera más de administración, economía, ingeniería, puta, ahí no puedes argumentar. Estamos hablando de 10%, 10%. O sí, sea, no, la respuesta es 10, nada. la respuesta es 5, 5.50, o sea, no puedo argumentar que es 3, ¿verdad? O sea, sí, no, por eso te digo que yo creo que pasa mucho por todas esas cosas. Pero ahora, el problema de la paz, por ejemplo, es que y justo en lo que estaba investigando lo leía, imagínate todos los problemas que derivan que de una carrera como periodismo, que es una materia carrera humanística, ¿cómo haces esas preguntas en una PAES que solo son cerradas, solo son sí o no? ¿Cómo las transformas en eso? Yo no digo que esté mal el hecho de hacerlo, pero yo siento que desde ahí empieza un problema. Sí. Eso, en la cosa de la paz, que está diseñado para que sí sea, pero ¿por qué no podés? Que sus sociales y lenguaje, sobre todo social, es el problema, ¿verdad? Que tiene que ser una respuesta de selección múltiple. Y lo social lleva la historia y lo social lleva a cabo lo que estamos hablando, criterio, un análisis, Y que hay un montón de cosas en sociales y en lenguaje que sí podés responder con selección múltiple, o con sí o no, o con, no sé, verdadero y falso. Yo no me acuerdo cómo fue la PAE. Pero siento que perdés la esencia de una de estas materias, que es justamente el debate o trascender a una respuesta de sí o no. Por ejemplo, o sea, el hecho es, si en sociales me preguntas en qué año se firmó la paz en El Salvador, es una respuesta que se puede escribir o te pueden preguntar como, ¿en 1992 se firmó la paz en El Salvador, sí o no? Y ahí lo resolviste. Pero entonces, ¿qué está haciendo la paz? Porque solo saber eso es como... Es un juego de memoria. Y lo peor, creo yo, que hacen ese tipo de pruebas, poniéndonos en los zapatos de los colegiales, ¿verdad? Necesitas esa prueba para pasar, ¿verdad? Para graduarte. Entonces,
ese tipo de pruebas te pueden definir, marcar o causar estrés, o es como, puta, necesito pasarla para salir del colegio, ¿verdad? Mis papás me van a verguiar, Sí. me van a echar de la casa, no sé qué puta va a pasar si no Voy a la ser paso. un perdedor. Voy a vender tomates en la tiendona. cabal, Nunca te dijeron eso tus papás. No, fíjate. A mí se me amenazaban con eso. Ahora entiendo que es súper clasista. Creo, sí, cabal, no, por eso no había ni cómo contestarlo. la No, verdad. pero sí, a muchos de nosotros nos amenazaban así. Sí. Allá vas a vender tomates en la tienda. Es que lo que Ya, pasa, mamá, creo eso que a es mi bien hermana clasista. sí le cayó ese regaño. Ese discurso. Lo que pasa es que yo era bien responsable en el colegio, entonces creo que no era necesario. Ah, ok. Creo que habla más de el tipo de estudiante que yo era, ¿verdad? Siempre nerd. Hashtag Sí. siempre nerd. Siempre ¿verdad? nerd. Ajá. Bueno, la cosa es que lo que quiero decir es que este tipo de pruebas te definen y te estresan como joven, que tiene 17, 18 años. Y el problema es que te están encasillando a pensar de una forma. Al cabrón que se le ocurrió A, B, C, D como posibles respuestas, esos son tus caminos para resolverlo, ¿verdad? Hay un Sí. solo camino. Y quizás hay otras maneras de contestarlo, otra manera de abordar un problema. No te están motivando ese tipo de creatividad, de pensamiento, ¿verdad? No te puede salir esto es, ¿verdad? Sí. No sé si estoy en lo correcto o no desde un punto de vista pedagógico, ¿verdad? Yo creo que sí, porque justamente, bueno, aquí tendríamos que mencionar a don Paulo Freire. Creo que alguna vez te comenté de él. Yo leí, el libro de él lo leí ya en la universidad, pero se llama creo que es la pedagogía del oprimido, así se llama. Y básicamente, o sea, entre otras miles de cosas interesantes que el señor plantea, está el hecho de que la educación que nosotros tenemos es una educación bastante militarizada, pero además él ocupa otra palabra. Creo que le llama algo así como educación bancaria, en el que básicamente el profesor es como el pichel del agua y solo deja caer el agua y todos los estudiantes son como los vasitos, ¿vea? Que solo te está llenando de eso. Sí, es que yo De no lo nunca que- había pensado, fíjate, pero es cierto, la educación en el colegio no importa de dónde vengas, creo yo. Sobre todo en los colegios católicos, que es de donde vos y yo Bueno, salimos. Ajá, cabal, yo creo que por eso te entendí el comentario, Sí, porque ajá. a huevo que es como puta, o sea, el profesor tiene la razón, no lo desafías, no puedes desafiarlo. Exacto, esa postura de los líderes, no ni líderes, de los... Ellos tienen la razón. de los Yo patrones. sé, ustedes no saben, como también Exacto. son los papás algunos papás en algún nivel de una... los papás Porque de una fueron generación. educados a sí mismos. Ajá. Ajá, Es ajá. como uno de joven no puede hablar, no puede cuestionar, no puede decir nada, ¿verdad? Uno solo tiene que aprender. Entonces, y lo que este Paulo Freire sostiene, entre otras cosas, es que la educación no puede ser así, porque no... La vida no es así. Porque la vida no es así, pero es que además, para que haya educación, para que alguien quitarle el sistema y quitarle todo eso, para que vos aprendas algo, te tiene que motivar y te tiene que interesar. Sí. Es imposible pensar la educación, no la educación, el aprender algo, si no hay de por medio un interés bien grande, bien importante. Que, puta, en nuestro sistema puede ser un interés económico, puede ser que vos querrás aprender algo para sobrevivir, Sí. ¿verdad? Que está bien, pero también está el hecho de vos querés aprender algo porque te apasiona querer aprender algo. Y yo creo que ese es el problema incluso de los colegios privados, que en teoría por ser caros deberían ser mejores, y es que despojan por completo la pasión o la capacidad que es profundamente humana de tener curiosidad, Yo y creo como que- que te la aniquilan. Nunca lo vi así cuando estaba en el colegio, pero yo creo que uno de mis grandes puedo decir arrepentimientos un poco a la ligera, porque estaba joven, o sea, que sabía yo, ¿verdad? Ajá. En ese momento. Pero yo no probaba muchas cosas fuera de mi zona de confort. O sea, yo era responsable estudiando, tenía buena conducta, porque es lo que me pedían. Hacías Yo lo que me moldé- tenías que hacer. Yo me Ajá. moldé muy bien a la pedagogía militarista, la Ok, verdad. ajá. Porque era como, bueno, esto es lo que hay que hacer, yo era responsable, no Hagámoslo, salía ajá. de mi recuadro, ¿verdad? Sí. Pero no me motivaba o no me retaba a salir de mi zona de confort, a Ok. probar, a hacer ejercicio, a hacer más ejercicio, a hacer otro tipo de deporte, a hacer otras actividades extracurriculares cuando habían eventos culturales o algo, probar algo nuevo. O sea, y me di cuenta que tenía un montón de habilidades no desarrolladas hasta que como en la universidad o en la maestría me había obligado a hacer algo diferente. Ok. Entonces, yo siento que el colegio debería ser un lugar donde uno llega a conocerse, a aprender no solo de lo que hay en un libro, sino que conocerse uno como persona, ver cómo es que yo aprendo,
cómo es que a mí se me hace más fácil leer, aprender algo, cómo es que a mí se me hace, qué habilidades tengo, Sí. qué me gusta, ¿verdad? Eso debería ser un colegio, porque mucha gente argumenta de la... y creo que en Estados Unidos en algún nivel se vuelve popular en un grupo, o en no sé si será un nicho, un grupo, pero ya he escuchado gente que aboga por la educación en casa mejor, porque Ok. el sistema está El problema, desactualizado. creo yo, de la educación de casa es que para mí una de las cuestiones importantes de la escuela es precisamente el tema de la socialización. Exacto, y yo eso argumento que es de las cosas, no que esté en contra de educar en casa, sino que algo que no hay que descuidar es que creo que hay habilidades importantes que desarrollar sociales en el colegio porque estás socializando, ¿verdad? Sí. O que no podés desarrollar de otra forma, o sea, no solo de hablar con gente que no sos vos, sino que aprender a trabajar con ellos, tener compañeros, compañeras. Ujú. Pero en general, o sea, aprender, porque la parte esa de aprender a conocerte, Ajá. cuáles son tus habilidades, cómo aprendes y todo eso, pues eso definitivamente lo puedes hacer en casa, la verdad. Pero es bien curioso ahorita que lo pienso, que estamos yo fui algo duro y sí, quizás todavía lo estoy siendo un poco, ¿verdad? Con todos los niños que están pidiendo que la paz sea de 2 días otra vez. Ajá. Porque por un lado pienso en esa generación que ha tenido más privilegios que yo, porque ya están más jóvenes, ¿verdad? Y conforme, pues ellos han tenido más tecnología que yo, por ejemplo, Ujú. más opciones, digamos, en ese aspecto. Y se están quejando y yo no tuve la oportunidad de hacerla en 2 días, digamos. Ok. Es bien fácil, porque estoy más viejo, porque no tuve privilegios y porque a mí me tocó soplármela en un día. Y porque en la universidad vi cosas mucho peores que la PAES, la verdad. O sea, al final pasar unas 5 horas, 4 horas haciendo la PAES es tranquilo con algunos exámenes que te ponen en ingeniería, ¿verdad? Ujú. Entonces, quizás por eso, todos esos factores, digo, puta, no se quejen, ¿verdad? O sea, zóquenla y ya, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo, de manera hipócrita estoy realizando, que critico o cuestiono la pedagogía militarista. Ajá. Y yo le estoy diciendo a los bichos que se callen y que no se quejen, ¿verdad? Y que hagan las cosas como están mandadas a hacer, ¿verdad? Ajá. Que es justamente el esquema militar. Sí, cabal. Ajá. Es bien curioso, ¿verdad? Uno termina convirtiéndose. Fíjate que a mí me pasa que yo sí les daría, o sea, yo sí les daría la razón a ellos y creo que el hecho de que se quejen a pesar de todas las cosas de todos los privilegios que ellos tienen y que tal vez generaciones anteriores no tuvimos, pero para mí en el fondo y aunque ellos no lo sepan, porque es muy probable que un montón de esta gente que esté pidiendo, de estos bichos que estén pidiendo que se hagan 2 días, sea porque sean huevones. Yo no lo descartaría, yo siempre fui huevón en el colegio. ¿Ya? Entonces me identifico sexualmente como un huevón. Pero creo que sin darse cuenta, ellos están tocando un punto que ni siquiera los que estamos afuera estamos viendo y que yo creo que aquí en este país casi que no se toca o no se ha tocado. Y es el estrés estudiantil, el estrés adolescente, el estrés en la niñez que sí existe. Yo a mí no me tocó vivirlo, pero sí yo vi en algunos colegios que estaban cerca de donde yo estudié, que eran súper exigentes con el tema académico y que de hecho se reflejaba, porque un colegio que estaba a la par de donde yo estudié, por muchos años fue el número 1 en la PAES, el número 1 académico, y graduaba a los mejores bachilleres y todo esto. Pero yo siento que sí sometían a los niños y a los adolescentes a un estrés que era demasiado adulto. Era la primera, como el primer ataque de estrés del niño, ¿verdad? Ajá, y yo siento que... Un curso introductorio al estrés. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no les podemos ahorrar ese estrés? Van a llegar adultos y ellos lo van a vivir, pero ¿por qué no lo podemos ahorrar ahorita? No sabemos el daño que puede causar, o sea, al menos yo no lo sé, tal vez la ciencia sí lo sabe, pero yo no sé el daño que puede causar en la mente de un niño el tener tanto estrés de tan pequeño en un adolescente, y no le veo ningún propósito al final. Y yo lo decía en unos tweets, no cambia absolutamente nada. O sea, el que lo haga en un día o en 2, para mí no cambia nada de lo bien o mal que pueda salir evaluado un bachiller. Justo como vos lo dijiste, y yo creo que todos tenemos una experiencia similar. Yo sé que en qué nivel, en qué parte del espectro estés,
valió verga completamente, estudiar Ajá. para la PAES, O te lo hiciste tomaste tu muy en serio. o si te lo tomaste bien en serio, si estás en cualquiera de esos dos niveles, mucha gente, creo que es como una campana, ¿verdad? La mayoría de gente no tomó tan en serio la PAES, Sí. no la toma bueno, al menos en nuestras generaciones no la toman tan en serio. Ajá. Porque cabal solo estaban unos cuantos pelones así que les valía completamente y a los que putas se la tomaban en serio, pero esos habían estudiado bien todo bachillerato, ¿verdad? Sí, ajá, No llevaron tenían bien, que estar tan sí. estresados y aún así lo estaban porque querían estar en el primer lugar, ¿verdad? Pero hay Claro. un montón de gente, creo yo, porque yo no la tomé tan en serio, por lo mismo que te digo, como que te comentaba antes, ¿verdad? De que, o sea, nosotros nos hacían exámenes de repaso todo el año, ¿no? O sea, para que tuviéramos fresco lo de noveno, lo de primer año. Fue, Entonces, digamos, que un quizá eso me privilegio ayudó a que vos quitarme tuviste. estrés también. Pero ¿verdad? si vos no hubieras estado ahí o no hubieras tenido todo ese refuerzo, vos sí te hubieras estresado un montón. Probablemente, o sea, sí, porque es que se ve como un examen grande y algo que puedo simpatizar y pues, tengo que reconocértelo, ¿verdad? Que tu argumento tiene buenos puntos. Ujú. Es de que pongámonos en la posición de ellos. O sea, ellos no han salido del colegio, son niños. O sea, uno cree que es un adolescente, le dan paja de que uno es adolescente y que no sé qué, y no sé cuándo. No digo que no tengan derechos, no digo que no tengan hormonas y que no sean adultos jóvenes en algún nivel, ¿verdad? Sí, Pero que la vayan verdad entrando. es que en esencia uno es niño cuando está, antes de llegar a la universidad, antes de tener 18 años, por tu contexto, mientras más estás cerca del núcleo familiar, porque dependes más de tus papás, ¿verdad? Más niños sos, ¿verdad? Y en la universidad das tus primeros pasos de alejarte, Allá de en la adultez independizarte, ¿verdad? propiamente, sí. Y comenzás a entender un montón de cosas, ¿verdad? El colegio, efectivamente, sos un niño. Tu mundo es bien pequeño en el colegio. Sí. Entonces, tiene lógica de que a un montón de jóvenes les abrume Ujú. esto, ¿verdad? Siendo el abogado del diablo, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que hay un chingo de estos bichos que son unos huevones, o sea... Yo sí, yo los defiendo, yo defiendo a los huevones, pero más allá de eso, ese es mi punto, que en esencia no va a cambiar nada, que lo hagas en un día o que lo hagas en dos, no nos va a afectar Y en eso iba a nada decirte, como fíjate. sociedad y no Porque le va a vos afectar. mismo lo o sea, dijiste, el examen de la UES. el examen de la UES es como... El repechaje. Ah, que- sí, el Tomémoslo SUFI. de ejemplo. Si vos sos malo y estás en una situación, no estudiaste lo suficiente y no diste buenos exámenes, estás en En 5-8. 4 meses, ajá. Entonces 5-8, o sea, no lo vas a corregir en un día, Sí. no lo vas a corregir en una semana, adaptándolo al colegio. O sea, si te valió madre todo bachillerato, no lo vas a poder por más o menos días que tengas, o sea, ya estás cagado, ¿verdad? O sea, Sí. tenés un problema, ¿verdad? Que no se va a resolver con un día más o un día menos, ¿verdad? Ujú, ujú. Ese es... Y si, ponele, hacemos matemática y ciencias un día. Puta, le dediqué un vergo de tiempo a eso. Al otro no lo voy a dedicar una noche, o sea, no lo puedo salvar el otro examen en una noche. Ese es el otro punto, O sea, ajá. No es como que tenés un día más para estudiar. Ahora bien, si Ajá. llegamos a ese punto, no hace la diferencia que lo tengas en un día o dos, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cómo se llama? Será más una cuestión de no quiero estar sentado toda una mañana haciendo un examen. No es porque tengan, digamos que puede ser que no sea porque tienen miedo del examen tan grande, pero Ajá. también puede ser, puta, que voy a pasar toda la mañana haciendo un examen. No sé si llegarán a ese punto. Yo no recuerdo. ¿Quiénes serán estos jóvenes que se no. movilizaron para hacer esta noble petición? Eso sería de averiguar. Yo no quise meterme a averiguar tanto, Sí, porque pero pudo haber sido en ese sentido. una comadreja de conejo, ¿verdad? No, porque también puede ser que nosotros, y digo nosotros, vos y yo, pero además toda la gente que estaba en Twitter opinando, hayamos caído en ese vicio cognitivo de la burbuja y que en realidad fueran 4, 5, 10 o 30 bichos de bachillerato pidiendo eso y en realidad todos los demás lo querían hacer en un día. No lo sabemos. Cabal. Ajá. Siempre, y esa es una de las características de Twitter, es un megáfono. Seguramente sea un bicho que pasa tanto tiempo en Twitter, es de los que lo quiere hacer en 2 días porque es un huevón. Exactamente. ¿verdad? Tal vez hay otro vergo de bachilleres que dicen, no, mejor en un día y salimos de esto de un solo. Porque esa es la otra postura que me parece... Si yo hubiera estado en este debate haciendo la PAES y hubiera surgido este debate, yo creo que mi postura hubiera sido en aquellos años, hagámoslo en un día porque otro día no va a hacer la diferencia y prefiero salir de esta mierda ya. Ajá, ahora, no lo prolonguemos Y ese si sufrimiento. yo tuviera ahorita 18 años, estuvieras por salir del colegio, yo lo que haría es me lavaría las manos.
Jódanse con su puta petición, ¿verdad? Si la dejan en un día, vergón. Si la dejan en 2 días, vergón. Yo probablemente voy a estar listo para cualquiera de las dos. Siempre, O sea, siempre de ingeniero, ya ajá. a los 18 años. Ya desde antes de la universidad tenía esa mentalidad de ingeniero. Desafiante y arrogante. Yo creo que por eso lo decía, no por analítico o No, inteligente, por todo, sino que por arrogante y por todo, desafiante. digo. Porque estoy seguro que era cierto. Ahí lo de la comunidad la comunidad de ingenieros ahorita en puta agarrando el teléfono para putearnos. ¿Verdad? Ojalá, Pero, o que lo escuchen, que la nos comunidad de escuchen. ingenieros. Y hay comunidad de ingenieros. Supongo. Sí, deben haber, ¿ve? Ajá, lo que no sé si se van a dar asociaciones aludido, porque o sí, cosas así. sí No son- escuchan estas cosas. No, pero lo que quería decir es que creo que sí solemos ser arrogantes los ingenieros, entonces. ¿Pero por qué crees que sea? Porque tienen el poder de la matemática, conocen las matemáticas y la física como la gente la gente de otras materias no lo conoce. Son por lo pisado que son esas materias la carrera tiene un montón de herramientas que son bien pisadas de manejar. Ya, cuando las logras Entonces, cuando la dominar. manejas, vos crees que Sí, sabes lo más mismo que la con los gente. doctores, por ejemplo. Exacto, peor con los doctores porque ese complejo Sí, de Dios, peor ¿verdad? con- De sí, que sí, yo sí. tengo la vida, tu vida. Sí, es peor, es un poquito peor. Ahora bien, fíjate, estábamos tocando un tema que creo que no fuimos por la tangente. O no sé si no fuimos por la tangente, porque Como realmente siempre. el tema sí es cuestionar qué onda con la petición, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa con la pedagogía o lo académico en el país, ¿verdad? Desde Sí. nuestro punto de vista, como jóvenes profesionales que tienen un rato de haber salido del colegio, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos ahora, verdad? Y creo que hay que acatar aquí también, antes de que vayas a decir eso, que también es la perspectiva de dos jóvenes que salieron hace rato, pero además clase medieros, porque estudiamos en colegios privados. Ajá. Y sí. que yo por lo menos no, yo estudié después en la UES, pero yo sé que la situación en los colegios, en los institutos y las escuelas públicas Sí, es bastante más fíjate jodida qué bueno que hiciste esa intervención, fíjate, porque no quiero que se malinterprete como el comentario que hice anteriormente sobre estar preparado o no estar preparado, esa es arrogancia y la acepto. Pero no quiero, pues estábamos jodiendo. no ajá. quiero sonar arrogante en el aspecto de decir que la PAES no es difícil, que la PAES no puede ser difícil, sobre todo puede ser que estés en un colegio privado o bilingüe y te cueste la matemática, te cueste. Claro. Y no has tenido buena educación porque no te han ayudado a fortalecerte en A esa desarrollar materia. esas Pero aptitudes, sí. estoy bien claro de que el problema, y a eso de justo por ahí quería llegar, porque quería evaluar los promedios, porque nos pusimos a ver en algún nivel, tratar de ver hasta qué tanta información se puede encontrar en los periódicos para ver cómo se ha afectado la nota de la PAES por los cambios de estas modalidades de hacerla, ¿verdad? Okay, Y estoy bien claro de que el porcentaje, el promedio más bien de la PAES como nota es claro, muestra una clara deficiencia del sistema educativo público. Okay. Y yo estoy bien consciente de eso, de que los jóvenes que estudian en escuelas públicas no tienen la misma calidad de educación que es lamentable. nosotros hemos tenido. Porque Entonces, es lamentable, porque vos y yo vemos todas las cagadas que los colegios privados tienen, y sabemos que son muchas, y sabemos que son males mucho más grandes, ¿vea? Y aún así estamos mejor, o los colegios privados están mejor que las escuelas. Entonces es como, puta, ¿qué les están enseñando a esa gente? Ajá. Si yo salí con un montón de deficiencias Sí, y sé que tengo esas porque el deficiencias. promedio de la PAES, Ajá. o sea, baja, porque probablemente ahí está el porcentaje, o sea, en el sector público donde está votando la nota de la PAES, por así decirlo. Sí, no me Entonces, cabe duda. Ajá. Y yo no lo veo, o sea, es un indicador claro, ¿verdad? Y me llama la atención, yo no me recuerdo, no supe de esto, de que bajo saca cambiar la metodología era una manera de masajear las notas o poner una curva, ¿verdad? Sí, que al final... Porque en lo que yo recuerdo, después de que salí en lo que estuve en la universidad, o sea, las notas que yo recuerdo de la PAI, yo no recuerdo si 6, o sea, yo recuerdo cuando estaba alrededor de 5. Okay. Y que baja o sube unas cuantas centésimas o décimas. O sea, Sí, pero ya anda como en 5. Pero, cabal, el 6 es disonante, o sea, no. Y que de hecho, según lo de Tojeira, se le subieron 1.3, la nota de saca quedó en 4.8, todavía abajo del 5 y Está algo más que se alineado, venía. ¿verdad? Ajá. No, está más alineado, pero incluso está más abajo del Sí. 5 y algo que se venía manejando. Ajá. Sí, porque ¿cómo han estado en los últimos años? 5, 9... ¿Tenés ahí el dato?
En el 2000, ¿desde cuándo lo comenzamos? 2004, 2006. En el 2006 fue 5.53. Que fue el más alto de lo que llevamos. Ajá, y ahí en el 2008 fue 6.17. Yo la hice en el 2009 y creo que era de 5.3, algo así. El promedio. Ajá, entonces... Sí, que el del 2008 es el que está en cuestión, ¿verdad? El último año de Saca. Sí, ese es el que, al menos el que yo encontré que sí lo... Y hubo otro escándalo antes, que me parece que fue en el... Ya te digo, en el... Y que en su momento parecía bueno, fíjate, que, o sea, que con la esperanza que Funes vendió, o que representó, digamos, Ajá. teniendo a Sánchez Serén, que era un excombatiente, o sea, uno de los, no, excombatiente, pero quiero decir un dirigente de los originales del frente, ¿verdad? Era el momento del frente finalmente de estar en la presidencia, ¿verdad? Sí. Y Sánchez Serén en ese momento no era una burla que fuera un profesor, sino era como un profesor que luchó, ¿verdad? Esa es la impresión que tengo de Sánchez Sí, Serén no, en 2019, totalmente, en 2009, totalmente. Ajá, hace 10 ajá. años. O sea, Sánchez Serén es como, este es el gobierno del cambio, les estamos vendiendo Y esperanza. además de todo es el gobierno que le va a apostar fuerte a la educación. Exactamente, Ajá, eso iba. O sea, ajá. un profesor que quiso cambiar el país porque estaban mal las cosas, ¿verdad? Y se tomó las armas porque creyó que esa era la opción. Sí, Y hoy él va a ser el ministro. Cabal es exacto. bien cagado de la risa saltar cuando él fue presidente y ver cómo se desempeñó como presidente y te deja claro, si así fue como presidente, que era un puesto más importante, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Es decir, puta, que la educación sigue siendo una mierda aquí en el país y él fue ministro el término anterior, puta. Y ojo Ya no que, asombra, que ¿verdad? cuando fue presidente por los primeros años, creo yo, tenía en la Asamblea Legislativa la cantidad de votos de su partido para hacer cosas interesantes, igual así le tocó a Funes también. Ajá. Llegaron al Ejecutivo y no es porque obviamente el Ejecutivo no toma decisiones absolutas, Sí, ¿verdad? cabal. Pero tenían mayoría en la asamblea para promover este tipo de cambios que puta, otra vez, yo sé que no son fáciles, yo sé que no les va a cambiar nadie de un día para otro, Y ni los vamos a pero ver, ni siquiera precisamente. pusieron como la base de, vaya, de aquí en adelante empecemos a hacer las cosas bien. Ujú. Ni siquiera fue eso, entonces sí, ahí por ahí viene también un poco la decepción, creo yo, de lo que representó el FMLN, en particular en el tema de educación. Ujú. Y Sí, ese era ajá. lo otro que te quería contar. En el 99 se robaron la prueba, se difundieron. Era la ministra de Educación Evelyn Jacir de Lobo, no sé si te acuerdas de ella. Sí, sí, me acuerdo. Creo que compitió para la alcaldía de San Salvador también, o alguna cosa así. No me acuerdo por qué, pero me suena a ella, fíjate, recuerdo la cara. La cosa es de que sí se abrió una investigación en la que incluyó varios trabajadores de la imprenta de la UCA, porque es lo que te digo, creo que ahí se imprime y no sé qué. Porque sí, Evelyn Jacir de Lobo decía que no, pero el propio día del propio día de la paz, cuando ella andaba como recorriendo los centros educativos y todo, un periodista así de televisión le dijo como, mire, se ha filtrado la página, y dijo, no, que Aquí no la sé qué, tengo. y le dijo, sí, aquí está, y se la enseñó. Qué vergüenza, o sea que le dijo, o sea que se le acercó y le dijo, ya se filtró y ella dijo, no es posible. Ella dijo como, no, Y luego se ajá, la sacó. no, aquí está, vea, Puta, esta es. ahorita está trabajando en el Faro ese, de seguro. A saber. O sea, porque suena como bien, No lo mencionan, bien ajá. incisivo el reportero, puta, pareciera, puta, hace 20 años, ¿verdad? Bueno, dice, es que no me acuerdo dónde lo saqué, creo que fue de El Salvador, no, de la prensa gráfica. Y entonces fue un periodista de la prensa gráfica. Yo creí que era de tele. El caso es que se filtró ese año y yo he escuchado anécdotas de gente que dice que la terminó en media hora, los que ya lo tenían, ya la tenían filtrada. De pendejo Que y se salieron pasaron también de estúpidos, Ajá, ve. cabal. Ajá, porque yo me hubiera quedado ahí unas 2-3 horas. Hace el ve. show, tenés que hacer el show. No, pues ¿no? sí, ajá. Bien vergón esa ironía, ¿verdad? Bien vergona, porque tienen memoria para aprenderse las respuestas, pero no memoria para estudiar, ¿verdad? O sea, no tiempo para estudiar. Creo que ese es el reflejo de... Lo que pasa es de que pasas toda tu vida académica, o la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida académica desarrollando algo así, no sé si así se llama, pero algo así como la memoria a corto plazo. Porque a mí me pasó incluso en la U. Ujú. Yo estudiaba para un examen un montón. Para pasar. Y, ajá, y ya en la U ya tenía un poco más de conciencia de, puta, estas cosas están interesantes, mi carrera tiene cosas interesantes, vea, pero me hacían la prueba y el día siguiente, nada, vea,
Entonces me volví a hacer ese examen y lo aprobaba con 0 porque no me acordaba de nada. Ajá, cabal. Porque creo que de alguna forma estoy programado para estudiar y aprender de esa forma. Ajá. No se queda nada. Entonces es mucho más fácil aprenderte algo para cumplir un requisito, para sentarte a hacer algo y luego olvidarlo, que Sí. aprender algo para tenerlo en la mente todo el y tiempo. ahí es donde cabal, ese sistema militarista, ¿verdad? De aprenderte esto, porque si no sirve, porque es más probable, creo yo, que aprendas algo que tú veas que tiene una aplicación práctica en tu vida, que Sí. sirve para algo, para ver para qué puede servir el conocimiento. O sea, y más que ¿En conocimiento, qué lo puedo emplear? es aprender a analizar. Ujú. Porque yo una vez te decía que a mí me parece, yo en el capítulo anterior, creo que fue, en el anterior fue que hablamos del musote, Ajá, sí. donde yo reconocí con una gran franqueza que a mí me olía vergas sociales en el colegio. O sea, ya venía con una mente bien matemática, bien de física, química, ¿verdad? Ajá. Y esas materias o no me gustaban o yo las veía de menos o qué sé yo, qué curioso, qué paradójico. Curiosamente me di cuenta que sí tengo un montón de habilidades humanistas y sociales. Sí. No las desarrollé quizás porque los profesores no eran buenos o porque quizás no tuve la motivación, ¿verdad? Pero yo siento que como a mí me dieron sociales era, aquí está la historia de El Salvador, vamos a leerla, vamos a leer este pijo de historia porque hay que conocerla y tenés que aprenderte fechas, tenés que aprenderte qué presidente fue en qué momento, qué pasó, qué causó la guerra o cuáles fueron los puntos que negociaron en Ayahualo o en Sí, algo, o sea, sí. cosas bien puntuales que, vaya, pero cuál era la lucha de clases que había, cuáles eran las injusticias de las que no hablamos, o cuáles de esas tensiones que sucedieron previo a la guerra pasada se están repitiendo en alguna manera, o cuántas de esas tensiones sociales las hemos heredado de alguna manera. Ese tipo de análisis siento que es más interesante. Y si un profesor hubiera llegado con esa narrativa de lo que pasó fue esto y te lo voy a contar, o vamos a ver algún video porque o sea, es un vergo. Si ustedes quieren, puede haber un examen que sea así sobre historia, ¿verdad? Ajá. Pero las cosas que te voy a evaluar de manera, las más grandes, los porcentajes más grandes es a conocer qué pasó, conocer a los actores, los que están de este lado, los que están de este otro, Y que defendían por qué cada estaban uno. luchando, Ajá. qué desató la lucha de ellos y en cómo terminó, qué aprendimos de eso y qué podemos aprender o cómo lo podemos contrastar con lo que está pasando ahorita. Y luego decidí vos cuál de los dos Y bandos. eso me da herramientas para agarrar, o inclusive el profesor hasta podría decir, mira el debate político que está pasando en Twitter Ajá. sobre este tema. Puedes creer que esta no es la primera vez que estamos discutiendo este tema, en 1973. Ajá. Y es como, Sí. y es comparar como este mismo debate, este mismo pleito se estaba teniendo hace años. El mismo de ahora, si lo analizas, tenés las mismas herramientas para argumentar ahorita lo que está pasando en Twitter que lo que pasó hace años, ¿verdad? Sí, O cabal. sea, se me ocurre ahorita de una manera más dinámica, crear debates más A interesantes. mí, por no ejemplo, sé. me pasa, yo tengo muy mala memoria para todo en la vida, ¿verdad? Ujú. Pero, por ejemplo, cuando yo descubrí que me gustaba mucho la historia no descubrí, como tuve la conciencia de que siempre me había gustado mucho la historia de este país, ya estando en la universidad. Y me pasó que si vos me das ahorita un listado de fechas, yo no me las voy a aprender, pero ni a patadas. Pero como descubrí que a mí me gustaba un montón conocer la historia, comencé a leer y es ahí donde yo te digo que influye mucho el factor de lo que te apasiona y lo que te interesa mucho. Y esa cualidad profundamente humana que es la curiosidad, ¿verdad? Que la curiosidad ha sido un catalizador de nuestra evolución súper importante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Por ejemplo, de la guerra, del conflicto armado que tuvimos en los 80, me puedo un montón de fechas y me las puedo y las tengo así, pero porque yo no comencé aprendiéndome las fechas, sino tratando de comprender qué era lo que había pasado, ¿verdad? Y luego como que por default te vas aprendiendo y memorizando cosas, pero es no porque te las querés memorizar. Podrá hacer esto, tú tienes mucha sensibilidad contra respetar o luchar por los derechos civiles o derechos humanos de la gente. Pero yo creo que esa sensibilidad vino a partir de mi búsqueda por la historia salvadoreña, al revés. Yo lo que te iba a plantear era que tú encontraste algo emocional
mientras comenzaste a meterte más en la historia. Exactamente. Encontraste algo emocional y dices, esta fecha importa por algo. Exacto. Entiendo, porque a mí me interesan estos temas. Ajá. Y aquí encontré estos temas en el pasado y hay una conexión emocional que me conmovió, que me Exacto. Y eso es lo que te ayudó a recordarlo, porque a mí significa algo. El tema, por ejemplo, del 89, que lo hablamos en el anterior del Mozote, de la ofensiva hasta el tope, de noviembre del 89, sí lo revisité un montón de veces y lo sigo revisitando cada rato, porque para mi familia, o sea, en mi familia ese momento fue importante y se recuerda mucho, entonces para mí me conecta directamente con algo, Ajá. con algo bien personal, bien familiar, ¿verdad? Entonces a cada momento como que estoy regresando a ese momento y todo lo que implicó el traer a la guerra del campo para la ciudad y todo esto, ¿verdad? Entonces, y eventualmente te aprendes las cosas. Ajá. Sí, yo creo que es una mucha, porque por ejemplo hablas de historia, hablas de sociales, incluso hablas de lenguaje, hay un montón de cosas que te las tenés que memorizar, Sí. no hay otra escapatoria. Porque No. memorizando es como puedes tener el contexto o el marco teórico para poder hacer tus argumentos, ¿verdad? Pero ahí es donde yo voy. Yo creo que el problema es que lo primero que te quieren enseñar, o lo único que te quieren enseñar es a memorizar, cuando yo creo que es mucho más fácil darte todo lo que vos decías. Uh-huh. Situarte de una forma que te enseñen que el conocimiento ese te sirve ahorita, y te va a servir ahorita, y te va a servir en el día a día, y a partir de ahí comenzar a memorizarte las cosas que tenés que memorizar. Ajá. Ajá. Un proceso como inverso. La memorización para mí, en mi experiencia, viene siendo como de las últimas cosas. O la, ¿cómo se llama? Porque al final del día eso pasa. En la universidad a veces a mí no me dejaban llevar alguna hoja con fórmulas. Ajá. Las tenía que saber, ¿verdad? Y yo creo ganas con que era eso? una pendejada, porque yo creo que lo que el profesor quería, si era de matemática o física o la materia ya de ingeniería, Ajá. lo que creo que querían decir era que vos sos ingeniero, vos deberías ser capaz de agarrar el concepto, por ejemplo, en la fórmula de Newton, o Ujú. no ocupamos la de Einstein, pero es un buen ejemplo. Si tú sabes cuál es el concepto que hay detrás, no es que te la sepas, sino que vos sabes qué quiere decir la ecuación, entonces vos te sabes el concepto de la ecuación, Sí. que es lo chivo de la física, que es un tanto filosófica, si te das cuenta. O sea, hay un concepto Sí, hay un montón. Ajá. que tú lo puedes representar matemáticamente. Sí. Entonces yo creo que los profesores lo que estaban tratando de enseñarnos era: no te memorices las fórmulas, tú tendrías que tener la capacidad para plantearlas, si sabes el concepto, ¿verdad? Ajá. Pero pocos profesores me decían eso, la mayoría era: no te dejo memorizar, tenés que traerlas memorizadas, tenés que saberlas, ¿verdad? Porque muchos ingenieros ya en su práctica de profesional ocupan tanto una fórmula que se terminan guayabeando, ¿verdad? No, claro, pero tener 20 años es una reacción, sí. no es algo que causas, ¿verdad? O sea, que causas obligatoriamente o que forzas, sino que es algo que sucede de tanto trabajar, ¿verdad? Sí, cabal. Y algún reto en ese aspecto definitivamente es la matemática. Porque lo social es un poco más tangible, puede aburrirte o no te puede aburrir, depende de tu gusto, ¿verdad? Pero Sí. la matemática es algo que frustra a un montón de gente porque o no la entiende, o no tiene paciencia para entenderla, o simplemente ese problema mismo que vos estás mencionando con sociales o con historia, ¿para qué me va a servir? Y es bien cagado porque yo siento que aprender a analizar matemática, no vas a ocupar los casos de factoreo nunca más, probablemente funciones trigonométricas y todo eso no te sirve de nada en la vida si no llevas una carrera que lo tenga, ¿verdad? Sí. Pero el ejercicio que hiciste para analizar y resolver problemas de ese tipo se queda con vos siempre, creo yo. Y eso es lo que siempre me ha gustado a mí de la matemática y la física, o sea, que la capacidad de verlo como un juego, quizás. Es que al final es como una cuestión de hacer ejercicio, creo yo, Sí. como para un deportista. Pero sí, yo quizás desde el punto de vista que siempre me gustó, yo no podría decirte, porque yo tengo bien claro qué pudo haber hecho más interesante a mí las clases de sociales o lenguaje que no me gustaban. Ajá. Pero matemática yo no sabría cómo hacerlo, porque quizás a mí no me tenés que vender esa materia, ¿verdad? Sí. Pero ponerle algo de las cosas que te digo, que en el colegio no te fomentan, o sea, yo no me gustaba ni siquiera leer. En la universidad me di cuenta, o sea, cuando eventualmente en la universidad me encontré con La Naranja Mecánica, con la película. Ajá. Me enculó tanto. Te fuiste al Porque libro de más que Burgess. cuando la gente le digo que es de mis películas favoritas, algunos se alarman, porque dicen: puta, esa película, o sea, De ultraviolencia. ultraviolencia, Ajá. hay una escena de violación en la... Sí. O sea,
Y esa es una de tus películas favoritas, pero es más que yo no lo hago porque no me gusta, porque celebra ese tipo de cosas, sino más bien porque es ¿cómo se llama? Un tratado, una discusión sobre el libre albedrío y libertades civiles en una sociedad. Creo yo que es más eso es lo que están cuestionando. ¿Vos entendiste más ese yo eso es lo que agarré, mensaje? O sea, es el hecho de que este man que es maligno, Ajá. cree que quiere ser bueno, nunca te queda claro si crees que si él quiere ser bueno o quiere que crean que quiere ser bueno para salir de la cárcel, ¿verdad? Ajá. Bueno, spoilers, ¿verdad? Sí. Yo creo que Puta, salió ya no importa. Ajá. Tienes como 40, 50 Sí, años. si esa no la han película. visto, mátense. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Ya al final hasta vos te queda dudas si él tiene la convicción de cambiar para ser un ciudadano ejemplar, Sí. o simplemente por salir de la cárcel. De cualquier forma, cuando se comporta como un ciudadano ejemplar, todo el mundo abusa de él, ¿verdad? Entonces esa cuestión es la que a mí me fascinaba, tanto que fue a leer el libro, o sea, compré el libro, lo leí, y es como en el colegio yo no leía. Ajá. Y no te digo ponernos la naranja mecánica porque no todo el mundo le va a gustar, Claro. pero es como encontré un punto de algo que nunca tuvimos vamos a estudiar lenguaje, estos autores latinoamericanos. Este es el libro que tenés que leer, porque es el que le gusta a la profesora. Ajá. O es el que dice, y en el mejor de los casos le gusta a la profesora, porque si no es porque lo dice el programa y ella nunca lo ha leído. Ajá, no, yo lo decía por Ajá. eso, pero yo sí tuve una buena profesora de lenguaje en el colegio, que es como qué pro. que ella, puta, podía ver cómo estaba vinculada a los autores y los novelas Ya, que nos estaba qué buenísimo, poniendo, qué ¿verdad? buenísimo. Puta, y las manejaba. No Ajá, le podía ajá. dar paja a ella, la verdad. Ajá. Cuando la cambiaron, porque en noveno no estaba ella. Y en primer año creo que tuvo la de noveno un ratito y luego la pusieron a ella. Puta, y la que teníamos antes era una mala profesora. Ok. No era mala, pero no era tan... No era tan No, apasionada. no era mala. Lo que pasa es que no era tan clavada como Ajá, la ajá, nueva. ajá. Y ella como le vinculaba tanto los libros y las novelas que nos ponía, puta, que era un examen bien, bien complejo, fíjate. O sea, realmente selección múltiple, preguntas de complementar, hasta actividades así un poco interactivas, ¿verdad? Había una vez para ganarte un punto, tenías que dibujar el árbol genealógico de Aureliano Buendía, de 100 años de soledad. Ajá, entonces era como, puta, realmente ese punto extra para los que realmente Pero entendieron. entonces, en el caso de esa profesora que vos tuviste, ¿no sentís que a vos ya no te pegó porque ya más o menos tenías tu inclinación definida, pero ¿crees que le pudo haber despertado el interés a alguien de tus compañeros en esa materia, en ese...? Fíjate que sí, porque yo creo que en esos tiempos fue que ¿cómo se llama? Implementaron o se les ocurrió, creo que en noveno se les ocurrió lo de la semana cultural. Ok, ajá. Y era como para crear actividades extracurriculares, pero por eso pues, iba a haber, ¿cómo se llama? A leer poemas o declamaciones, sí, declamación, obras de teatro, bailes y cosas así, ¿verdad? Entonces podías experimentar con una coreografía si te llamaba la atención, o escribir algo y llegar a declamarlo, ¿verdad? Entonces sí noté que uno en el primer año, cuando estuvo ella, que uno que otro compañero que antes no hubiera participado en cosas de ese tipo, de escribir y de... Que al final esos son los profesores vergones. Que, entonces, sí, yo no la supe aprovechar a ella porque cabal, yo estaba... Vos ya estabas en otro chip, ajá. Pero qué chivo que existen ese tipo de profesores. Yo la traje a colación a ella por ¿cómo se llama? Porque iba a criticar el hecho de que chivo sería que nos pusieran opciones de, hay tres novelas, le puedo poner, decidan cuál es la que ustedes se sienten más cómodos leyendo, cuáles le llaman más la atención. Ajá. Pero realmente mejor me retracto y viendo cómo tú reaccionaste a eso, con tu experiencia de profesor de lenguaje, quizás también hay que hablar de que ese es el punto, quizás, que para que la experiencia de aprender sea mejor, y no lleguemos a este punto de tenerle miedo a un examen como la PAES, el aprendizaje no tiene que verse como algo aburrido o algo obligatorio o algo impuesto de una manera militarista, sino que tiene que ser algo que conecte contigo en algún nivel y no va a conectar igual para todos los alumnos. No va a conectar igual en todas las materias. Exacto, y ese es el problema, que necesitas que un profesor esté comprometido, y por eso está bueno que quizás recordé a mi profesora de lenguaje, porque a ella le gustaba de lo que estaba hablando. Me hubiera gustado tener una profesora así. Y ella, puta, sí nos obliga, o sea, con la que tuve antes leíamos un libro en una unidad, digamos. Ya. Pero con esta leíamos a veces hasta 3. Yo de lenguaje tuve un profesor que, ojalá que nunca escuche esto, pero se dedicaba a hablar de cualquier otra cosa, de esos profesores. ¿verdad? El típico. El típico, pero yo realmente no sé si era parte de alguna estrategia extraña, pedagógica o no sé qué,
porque yo recuerdo que sí conocí mucha literatura salvadoreña a través de él, pero no porque la diera en la clase, sino porque él Pues de le repente preguntabas. llevaba los libros. No, él llevaba los libros y eran como una trampa, digamos, cazar a la gente, porque llevaba libros y de repente medio los comentaba. Y habíamos algunos a los que nos despertaba la curiosidad, como, ay puta, quiero leer de qué Eso, está hablando. Pero no era, o sea, no te lo evaluaba, no venía en el examen ni nada, sino que era como un comentario de él, ajá, random, sobre un libro que le gustó. cabal. Recuerdo que así leí El Asco de Castellanos Moya, no me Ujú. acuerdo qué otros libros leí, pero el de Castellanos Moya. Así fue, porque él hizo un comentario así random de puta, este tipo le tira mierda a todo el país y no sé Ajá. qué, y no sé qué, Son de y esos- lo puso por ahí y luego siguió hablando de otra cosa, ¿verdad? Y hubo varios de mis compañeros, incluso yo ya leía en bachillerato un montón, pero Ajá. hubo otros compañeros que no leían y que sí fue como puta, lo quiero leer, y llegó como 2 o 3 ejemplares y lo rolamos entre todos. Ajá. Y fue un tema de conversación Y tu porque vida cambió porque para ese libro siempre. es bien. Fíjate que yo creo que sí en algún nivel, porque ahí me comencé a interesar más en la literatura salvadoreña, que es algo que antes no hacía. Ajá. Eh, pero sí fue, como te digo, no sé si el Señor lo hacía con o sin intención, pero así fue como conocí o me interesé en la literatura salvadoreña, porque a mí Ajá. la literatura ya me interesaba. A lo mejor son esos métodos así un poco fuera ya del No tan Guacal los que podrían ortodoxos, ¿verdad? funcionar, aunque yo creo que para masificarlo ya no funcionan igual. O Yo creo que ponerle, sí hay si que... dejaran una tarea de vaya, mira, anda a buscar una novela de tal tipo, un libro de tal tipo que a vos te llame la atención, léelo y tenés que hacer un reporte. Yo sé lo que digo también, que de O, repente si vos lo que querés o explicar tenés que hacer una argumentación de algo, de algún tema del libro. Si así fuera el lenguaje, en alguna de las asignaciones o proyectos del lenguaje fuera eso, o sea, que vos mismo tengas que ver qué libro voy a, Exacto. qué libro voy a buscar, o sea, y por dónde comienzo, eso te obliga a hacer preguntas sobre ti mismo y qué te gusta. Ajá. Eso para mí es un Es una ejercicio, forma de descubrirte, de conocerte. son ejercicios muy importantes. Indudablemente, quizás tiene que ser una asignación para final de año, quizás. Pero, Podría ser, ajá. o quizás lo vas a ver a lo largo, vas a ponerle más fácil, que a lo largo de todo el año, en la primera unidad, tú vayas decidiendo qué libro va a ser o investigando, en la segunda y en la tercera lo lees y en la cuarta armas tu argumento, ¿verdad? O sea, a lo largo de todo el año para que no se siente tan pesado, ¿verdad? Pero ese es tu trabajo, digamos, de graduación del lenguaje o de literatura, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, por Sería ejemplo, chivo porque eso te obliga a preguntarte. justamente en lenguaje, por ejemplo, a veces vas a ver un tema como los personajes de un libro y la trama de un libro. Puta, para explicarte personajes de un libro y la trama de un libro podría ser Harry Potter. Pero el programa dice que no, que tiene que ser el Quijote de la Mancha. Cabal. Ahí te tiene que explicar el personaje. ¿Por qué? Porque La naranja mecánica, en mi Bueno. caso, un libro que no ni siquiera no está cerca del como Harry Potter, está en inglés, o sea, ¿por qué tendríamos que leerlo, verdad? Ajá. En El Salvador, ¿verdad? Ajá. Cuando te puede enseñar más un libro de eso que otros, quizás, no sé. Por eso te digo, como no estamos que ese te dato, ponen ¿no? como a leer el Quijote o la Ajá. Ilíada. Tenés 18 años, no te interesa, no vas a Cabal. entender el lenguaje, Yo creo no que te va a interesar para nada. visitar a los a los escritores o a los artistas griegos, A los clásicos. los clásicos, tiene que ser una opción, definitivamente no algo obligado. O Y sea, tenés algo que estudiarlo, para tenés más que conocerlo, adelante. Sí. pero puta, inclusive sería mejor que el profesor haga su trabajo, lea a estos autores clásicos y saque sus enseñanzas principales y las exponga. Eso debería Sí, de ser, porque podría cabal a ser. huevo, como vos decís, o sea, ¿qué joven de 18 años le va a interesar lo que pasó hace 2000, 3000 años? ¿Verdad? Sí, O cabal, no. sea, muchas, que paradójicamente hay muchas cosas que puedes aprender de lo que ellos escribieron, ¿verdad? Pero te tiene que explicar porque... Pero te tiene que ajá. interesar Sí. buscar ese conocimiento. Y al final ya casi ni hablamos de la paz. Cabal, es que yo creo que la paz era una excusa, creo yo, porque yo creo que al ver este debate de la paz nos revivió Nos removió algo. sí, Sí. nos pusimos a pensar, porque lo que hablamos más ese día fue cómo no fue en la paz, por qué son o no son llorones los que lo están pidiendo, cómo no fue a nosotros, y comenzar a recordar materias, o comenzar a recordar ese estrés. La propia experiencia. Ajá. Sí. Entonces, ahora no es que, de nuevo, no somos pedagogos ni académicos, pero yo sí sé algo. Hoy tengo más claro
qué me gusta, qué no me gusta, quién soy, cómo funciona mi cabeza. Lo tengo más claro, qué deficiencias tengo y hoy yo solo busco mejorarlas. Sí. Entonces, hoy tengo más claro quién soy como persona, ¿verdad? Entonces, cuando regreso a mis años de colegio, de universidad, tengo más claro por qué no funcionaron conmigo ciertas herramientas pedagógicas. ¿Por qué yo me frustré tanto en la universidad o en el colegio con ciertas cosas? Es porque me conozco mejor, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir, que para justificar que al íbamos final a hablar de la- la paz y terminamos hablando de otras La cosas. enseñanza debería estar orientada al ser humano y a conocerte como ser humano, porque eso eventualmente te va a ayudar a empatizar y a entender más tu lugar dentro de la sociedad, que hacerte un mejor ciudadano. Sí. Que creo que es donde se pierde también. Deberían ser mucho. herramientas para la vida, ¿verdad? Para No sí, solo es para que- pasar un examen, ¿verdad? Y por eso es que tenemos este problema, tenemos este examen que cuestionablemente no importa. Pero es ¿verdad? que, y O sea, fíjate aunque te la obliguen que lo tengas que pasar para graduarte, vos tú lo has dicho, yo no sé si lo compartí mucho cuando lo dijiste, pero a huevo, al final del día, la paz no es lo que me ha definido a mí como persona en ningún nivel. Ajá. Aunque saqué buena nota, ¿verdad? Valga Yo sé, yo me saqué 8 copiando, pero me saqué 8. No, y eso es lo que te digo. Si, yo ya para ir cerrando, Ajá. si vos quitaras los exámenes, definitivamente los eliminaras de toda la currícula, de tanto privado como público del país, y dejaras solo el hecho de ya no vas a estudiar para pasar un examen, sino vas a estudiar para aprender, creo que eso eventualmente, al principio sería un fracaso total, pero creo que eventualmente comenzaría a crear cierta conciencia, porque para mí el examen es como la onda esta del conductismo de Pavlov. Ajá. ¿Ya te sabes esa onda? Sí, sí. La del perro y todo eso. Ujú. Entonces vos ves que como estudiante vos estudias, valga la redundancia, para pasar el examen, porque es la figura que está ahí enfrente y que tenés que de alguna forma superar. Y luego lo ves en la sociedad, por ejemplo, y ves que, por ejemplo, para manejar algo tan estúpido y sencillo y trivial como eso, vos necesitas una figura de autoridad, vos necesitas un policía de tránsito que esté ahí dirigiéndote el tráfico, aunque ya tengas un semáforo. Es decir, vos no estás aplicando de Yo creí que alguna iba a irte forma. por este lado. La figura del examen y todo eso. Ajá. Tienen que poner un examen también para obligarte a que vos conozcas las leyes de tráfico, las leyes... Más cómo allá tenés de que porque... manejarte, No, ajá. pero mi Más punto allá de es... de que, o sea, para que vos hagas las cosas bien, te tienen que poner esas pruebas. Porque ¿verdad? nunca... Y Porque aún así no las nunca haces. nunca te programás para aprender algo, para Crecer. crecer, pero es que además para que las cosas estén bien, para que todo salga bien, porque vos te tenés que poner las leyes de tránsito, porque tenés que manejar bien, porque puta no querés causar un accidente, pero no, las tenés que aprender para pasar un examen primero y luego para que no te pongan una multa. Ajá. Y Para haciéndolo de esa forma, yo siempre he creído que todos los males del Salvador se pueden resumir a mira cómo maneja la gente. Sí, Sí. es un buen ejemplo. Si la gente lograra que los salvadoreños promedio manejáramos mejor, y no vamos a meter ese tema porque yo tampoco cómo voy a proponer Todavía, algo. Simplemente puede ser otro tema. Ajá. Pero es como si logras crear motivar a la gente, obligarla Ajá. que maneje mejor, probablemente vas a cambiar un poco de cómo analizan o piensan, ¿verdad? También. Sí, pero yo creo que es justo lo que estás diciendo, pero al contrario, Ajá. a la inversa. Tenés que empezar a enseñarle a la gente cómo analizar mejor y cómo entender mejor, y luego eventualmente vas a mejorar cómo conducen. Sí, porque yo creo que ahí está el problema. Como nos han enseñado al colegio, como nos han enseñado, más que las pruebas, es como Sí. nos han enseñado. Así es y así tiene que ser. Y la vida no es así. O sea, la vida, el mundo ha cambiado por la gente que no se ha quedado con ese así son las cosas. Los que han buscado otra manera han desarrollado habilidades mentales que les han llevado a descubrir los inventos que han cambiado el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que como población nos hace falta cabal lo que vos decís, de que nos comiencen a motivar más a aprender por aprender, por A descubrir esa fascinación y la curiosidad. conocer, Exacto. por tener curiosidad, ajá, porque eso te amplía el criterio, ¿verdad? Ya estamos hablando como viejo cerote, así Cabal. que ya es hora de... Ya es hora de Ya, despedirnos sí, porque sí, ya ya es una no. señal clara, ¿verdad? Sí, ya viejo cerotismo, ya no. Adiós.
Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.